Bueno, yo espero que esto me deje el curso. Tuki, tuki, tuki. ¿Ahí me ven? Sí. Bueno, pará porque yo acá le pedí a ChatGPT que me arme lo que les tengo que enseñar, porque si no, no es tan fácil. Bueno, ¿qué es .NET? .NET es un ecosistema, esto ya obviamente lo vieron, lo voy a decir, ya lo tienen re claro, pero es algo que obviamente necesitan saber para hacer una introducción. .NET básicamente es un ecosistema que está compuesto por distintos frameworks que creó Microsoft. Nosotros el que vemos puntualmente es .NET 6, .NET 6 o .NET 8, que es el que salió en 2023. Básicamente es un ecosistema con un montón de herramientas. ¿Por qué es un ecosistema y no es un framework puntualmente? Porque tiene sus propios frameworks, que son los Nuket Package, o inclusive hay un montón de herramientas, como por ejemplo que hay herramientas de reportes y demás, que se acoplan a él. Por lo tanto, es un ecosistema, así como lo es, por ejemplo, también React. Básicamente, pero este de acá lo que tiene es que está compuesto por todos los anteriores. Básicamente nosotros lo que vamos a ver es cómo se hace una API, básicamente para qué sirve, los distintos métodos que tiene, cómo normalmente se diagraman las capas. Vamos a hacerlo de una forma súper sencilla, no vamos a ver ni patrón repository, no vamos a ver nada porque la idea es que sea lo más corto y entendible posible para que ustedes puedan después básicamente experimentar con lo que se les cante. Eh, Nosotros básicamente vamos a usar Net 6 o Net 8, pueden usar el que quieran, a mí me da lo mismo. Después, yo recomiendo usar Visual Studio. ¿Por qué? Porque básicamente para debuguear es buenísimo. Vos podés ver un montón de información que normalmente si vos usás Visual Studio Code no la tenés. Y es porque básicamente es el IDE propio del lenguaje. Eh, Así que nada. Bueno, sintaxis básica. Lea, Ustedes, perdón, ¿se puede agrandar un sí, poquito la pantalla? Se ve, yo no sé si los chicos, yo no leo nada. esto acá. Ahí está. No se leía, no sé si los chicos lo ven o yo no lo veía antes. No, por eso le dije, cualquier cosa avísenme y lo mismo, cualquier cosa que no entiendan. No, no hay drama. Eh, Ahí se ve Soy un perfecto. estudiante, o sea que tampoco es que la tengo recontra media clara. Hay un montón de cosas que no voy a saber responderles. Espero que no sean tantas, pero porque es algo básico. Pero cualquier cosa en la que quieran frenar, avísenme. Listo. Bueno, Buenísimo. Gracias, amigo. tipos de datos. Por supuesto que hay un montón de tipos de datos. Encima, C# es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Alguno sabe decirme que es fuertemente tipado? Y que tenés que, por ejemplo, especificar el tipo de la variable antes de declararla, digamos. No podés, como Python, por ejemplo, arrancar una variable y a esa variable en el camino ir poniéndole una int, por ejemplo, un número, después en la misma variable poner string, algo así, ¿no? Eso sería, Exactamente, no sé cómo se le llama, pero sería lo contrario. Acá, si vos creás una variable int, solamente va a ser alojable números enteros. exactamente. Bueno, la diferencia entre las variables dinámicas, como las que nombraste recién, y estas son justamente esas. Son mucho menos flexibles. Que sean flexibles no quiere decir que no se las pueda tocar, porque por ejemplo, yo puedo agarrar un número, un int, usar un método toString y convertirlo en un string si por algún motivo necesito hacerlo. Lo mismo el front, por ejemplo, hay algo que es muy común, y es que el front me mande un 2 entre comillas, que básicamente es un string, y yo eso lo tengo que convertir a un int. Entonces, básicamente, es fuertemente tipado para que para declararlo en la clase. Básicamente lo que tiene
más allá de que sea fuertemente tipado, es que es un lenguaje que está además orientado a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente nosotros lo que tenemos es un objeto con distintas propiedades. Yo sé que ustedes dieron constructores, si no me equivoco, en Python, ¿no? Ujú. Sí, Y sí. struct y bueno, y toda la bola esa. Bueno, básicamente, ¿qué es una clase? Nosotros una clase es básicamente como si fuese quiero no usar algún ejemplo que hayan usado antes, pero yo le diría, una clase es la forma en que describimos algo. O sea, básicamente cuando yo hablo de un auto, hablo de que ese auto tiene un color, tiene una altura, tiene un peso, tiene una velocidad máxima, tiene una velocidad mínima, tiene propietario o no, y demás. Cada una de esas cosas que yo estoy nombrando vendrían a ser cada una de las propiedades que tiene esa clase. ¿Qué tiene? Una clase básicamente puede instanciar objetos, que es lo que nosotros vamos a hacer en todo el proceso. Siempre lo que hacemos es instanciar objetos. ¿Qué quiere decir? Yo lo que hago es decir que esa clase va a crearme un objeto basado en esa clase, obviamente, y asignarle las propiedades. Eso, ustedes vieron lo que es instanciación, crear un constructor y demás, sí, Sí. Sí, sí, sí. perfecto. Bueno, digamos la instanciación, a mí me gusta mucho más. Básicamente, cuando nosotros instanciamos por ejemplo, una clase, instanciamos un objeto de esa clase, decimos, vamos a ponerlo en código, vamos acá a ver alguna clase que yo tengo, tengo por acá un servicio, acá. Ahí está, ¿Se, lle- es. se llega a ver ahí? Sí. El Sí, Explorer sí, a no ver. se ve bien, pero lo otro sí. No, esto es lo importante, lo otro no se complica. Bueno, básicamente, instanciar vendría a ser crear un objeto de alguna cosa. ¿Cómo creamos el objeto? Declaramos la variable. ¿Se acuerdan lo que les dije antes de que todas las variables, todo lo que vendría a ser el lenguaje fuertemente tipado? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera crear un int, new user object, igual new user, ¿por qué se rompe esto? Porque ¿Alguno? user es tipo objeto y no es int. Porque las No. variables tienen que ser Exactamente. declaradas como. Los objetos tienen que ser declarados como variables. Exactamente. Entonces ustedes acá tienen dos posibilidades para la cuestión básica de cuando quieren declarar un nuevo objeto. Pueden usar las variables, como básicamente usa JavaScript, por ejemplo, o pueden usar también el objeto. ¿Sí? Esto es la boludez más grande, pero bueno, me parece súper importante porque nada, son cosas que las usás día a día y básicamente, para hacerles un ejemplo más sencillo, ustedes pueden declarar, por ejemplo, un listado de usuarios y decirle user list igual new list user. Y básicamente acá, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es Iniciar esto? Declarando una la lista de lista. usuarios. Exactamente. ¿Por qué yo instancio una lista de usuarios y no una variable? Muchas veces está muy bueno usar las variables, pero muchas veces está bueno usar las clases simplemente por una cuestión de que cuando hay métodos que tienen un montón de variables, un montón de clases, quizás la descripción que ustedes le pongan a la variable se quede medio despelotada cuando tengan 50, 70, 100 líneas de código. Entonces, declarando el tipo, para ustedes es un poco más ordenado y más descriptivo. Es una boludez, para mí es súper útil. Pero bueno. Ya que vimos que las clases tienen distintos tipos de valores, los más usados, ni siquiera sé qué tengo acá, pero bueno, int, que vendrían a ser enteros. Si tienen algún tipo de precio o algo, probablemente tengan un float. Y si tienen alguna condición,
El signo de pregunta se le pone porque puede ser null, ¿no, Lea? Exactamente. Al, al ser un lenguaje, bueno, esto es algo con lo que pueden tener problemas en muchos momentos. Eh, Todo lo que vendrían a ser foreign keys normalmente. Y digo normalmente porque puede ser distinto. Nosotros usamos un ID, un número que usamos de referencia para referirnos. No sé, el usuario es el usuario uno, no es el usuario Leandro Matías Cabral. Normalmente nosotros lo que hacemos es declarar el valor acá y la diferencia entre nuleable y no nuleable es justamente cómo va a funcionar en los métodos o servicios donde lo llamemos. Normalmente si yo, por ejemplo, acá pongo que user ID puede ser nulo, esto me puede traer quilombo y seguramente en lugares donde me pida que el int no sea nuleable, voy a tener que modificar este user ID declarando que cuando no tenga valor, le asignarle un valor por defecto. Y eso es otra parte que está buena para ver de clases. Todas las clases, vieron que dijimos que nosotros instanciamos, recién por ejemplo, un usuario, tiki. Si yo instancio este new user object, estos valores, yo hagamos de cuenta que no le digo nada, borré user type, ¿qué valor va a tener user type en este momento? Apenas lo instancio. Nulo, ¿o no? Exactamente, no va a tener ningún valor. Por lo que nosotros podemos en realidad dentro declarar, no sé, que cuando alguna cosa no tenga valor, decirle que se va a llamar, no sé, no user. Básicamente todo lo que se instancia, lo declaren nuleable o no nuleable, normalmente si ustedes le declaran un valor por defecto y lo instancian, va a iniciar con ese valor a menos que declaren la modificación de la propiedad cuando están asignando los valores. Esto es bastante útil justamente cuando, por ejemplo, son valores que, digamos, no deberían estar vacíos. Qué sé yo, ustedes en el front tienen que mostrar que descripción es algo que, o sea, que tiene que tener una descripción y no tiene ningún valor, y está bueno que le pongan no description, no value, lo que sea, como para que básicamente el front interprete que, para darle el dato ya al front, ¿por qué es útil esto o no? Y quizá me voy un poco por las ramas, pero cuando laburen, normalmente les va a pasar que muchas aplicaciones se utilizan en un montón de idiomas. Entonces, normalmente, cuando no tiene ningún valor, vos le asignás el valor por defecto acá, lo traducís y ya le mandás sin descripción, no description y así. Justamente por eso normalmente declaras un valor por defecto. Eh, por mi parte, yo lo considero recontra buena práctica, pero bueno, son libres de usarlo o no usarlo. Excelente. Bueno, básicamente, acá lo que hicimos fue instanciar un objeto usuario. Ese usuario tiene distintas propiedades. Nosotros asignamos un par. Bueno, eh, ¿qué me queda? Tenemos los float, que vendrían a ser números con decimales. Tenemos los int, que son íntegros, que son números. Tenemos los booleanos, que básicamente tienen, digámosle, tres estados: no declarado, true y false. Eh, Van a usar los booleanos muy probablemente, ahora cuando veamos los if y todo, se usa muchísimo, es igual a, ustedes hicieron JavaScript, así que es lo mismo, es más, todo lo que también hicieron C en el primer cuatrimestre, así que es todo más o menos lo mismo, también el tema de tipado. Eh, es una realidad que C Sharp es una digievolución de C, entonces trae muchas de sus características como heredadas. Y bueno, ya que hablamos de heredados, hay una de las partes más importantes de las clases, que es justamente el tema herencias. ¿Alguno sabe definirme así muy sencillo qué es una herencia dentro de una clase en programación orientada a objetos? Es cuando, digamos, la clase hija puede heredar atributos y métodos de la clase padre. Exactamente.
vos normalmente lo que tenés es una clase como por ejemplo usuario y puede ser que usuario en realidad sea un pedazo de otra clase más compleja, como por ejemplo, no sé, admin user, que tiene que tener todos estos datos, por ejemplo, pero quizá tiene que tener, no sé, un public class. eh, admin user, que tiene que tener, no sé, public int admin role, admin ID, por el motivo por el que sea. Y yo podría hacer esta crotada y no pasa nada. Pero porque es una cuestión primero de modularización. Ustedes no deberían repetir código a menos que tengan que hacerlo. Y la realidad es que heredar una clase es una boludez. Es literalmente dos puntos y user. Fin. O sea, ya con eso, si nosotros instanciamos admin user, new admin object igual que new admin user, admin ID igual 1. Ya heredamos las, ¿cómo se llama esto? Todas las propiedades de la clase padre, básicamente. Esto se usa justamente en todo lo que vendría a ser especialización, generalización, estandarizaciones. Nada, es recontra mega usado, lo van a usar dentro del proyecto seguramente, y seguramente si hay alguna pregunta de teoría tenga bastante que ver con esto, porque sé que ya lo han preguntado en otros parciales, y a mí me preguntaron cuando yo rendí también. No sé si esto se entendió, es una boludez, creo. ¿No? ¿Se entendió más o menos? Sí, Sí, se Lea, entiende. básicamente vos le especificás ahí cuando declarás el nombre del admin, le especificás que viene de user, porque lo está heredando el atributo de la clase user. Y en cambio el Exactamente, ID no, porque el ID es propio de admin user. Claro, exactamente, se le agrega, además de todo lo que hereda, se le agrega un admin ID. exactamente. Después hay algunas cuestiones, como por ejemplo, existen los virtual. este, Hay métodos que ustedes pueden ver, public, partial, string. Sí, ese te lo vi en la Igual clase van arriba. arriba. No sé qué significa. Están esto, están los protected, hay un montón, están los private. Hay un montón de métodos que está bueno que lo sepan. Los virtual, por ejemplo, te permiten, ¿conocen lo que viene a ser el override? Sí, Básicamente polimorfismo. podés, Sí. sí, básicamente vos podés transformar esa propiedad, podés hacerle un override y modificarla a lo que se te cante. Lea, Eh, ahí te consulto con el tema del override que es polimorfismo, solamente para los métodos, o podés con los estados de las clases, con los atributos, digamos. yo la verdad que no lo uso, es más, no sé hasta qué punto, nosotros lo usamos cuando estuvimos haciendo el trabajo, lo dimos en el cursado. Yo te digo la verdad, laboralmente Creo no lo que, usé nunca, no creo me que parece podés, algo. Algo fundamental. Pero capaz que lo preguntan, ¿viste? creo que La se puede verdad, ponerle no una sé palabra a la contestártelo, frazada mayúscula. sé que justamente el virtual es para overridear, o sea, para modificar exactamente eso a lo que quieras. Pero después si me pedís cómo se implementa, y la verdad no sé. A ver, tendría que averiguarlo. Igual me parece que es algo más de teoría, no creo que en el código te pidan hacerlo. Por lo menos no es algo núcleo ni de casualidad. Perfecto. Bueno. Ya viendo esto, que es más o menos la generalidad de lo básico, creo que hasta ahí más o menos se entendió, ¿no? Esto es como un pantallazo súper general. Sí, sí. Bueno, eh, obviando todas esas cosas, vamos a borrar un poco acá. Estoy usando esto simplemente porque está a mano, no es porque nada. Pero ya que estamos, vamos a crear un método.
Pero antes vamos a ver cómo vendría a ser la estructura, o sea, cómo se maneja esto. Nosotros tenemos una API. ¿Qué es una API? Obviemos lo que es, lo que hace todo. Yo lo que quiero decir en este momento es, una API en este momento va a ser algo a lo que yo le voy a conectar una base de datos, va a funcionar para recibir esa información, la va a pasar, la va a procesar, va a hacer lo que tenga que hacer. Perdón, desde la capa externa, le voy a pegar a un controlador, ese controlador va a ir a un servicio, ese servicio le va a pegar, por ejemplo, a la base de datos y me va a devolver un valor. En ese momento nuestra API es eso, es un medio por el cual yo voy a mandar una determinada información y me va a devolver otra. Esta información puede ser como que yo le mande, tráeme datos de esta dirección, cuando, por ejemplo, usamos un get, pues esto puede ser, te voy a mandar estos datos, que es algo que quiero que agregues, y mandame el número de ID creado. Puede ser que yo le quiero mandar, tengo el ID 8 y quiero cambiarle el nombre de A por B. Y entonces le mando eso y va a ir al controlador un método, va a ir al servicio, ese servicio va a mandar hacia la base de datos, va a modificar, va a guardar y te va a devolver si funcionó o si no funcionó. O le puedo decir que quiero que determinada cosa se elimine de la base de datos, entonces básicamente le voy a mandar un ID o le voy a decir borrame todos, o le voy a decir borrame uno, o le voy a decir borrame el último y me lo ahorran. ¿Qué vendrían a hacer esto? Esto de acá son los métodos HTTP. Hay 4 que vamos a ver ahora. Son bastante sencillos, a ver si los tengo hechos. Tengo hecho alguno por aquí. Lea, los métodos HTTP, ¿es lo mismo que hablar de los métodos CRUD y los métodos de ABM? ¿Están todos Digamos que sí. interrelacionados? Sí, o sea, es lo mismo. Es lo ABM, alta mismo. baja modificación, y los CRUD, create, Sí, read, es lo update mismo. y delete. ¿Es lo mismo o no? Sí, alguien te puede decir que en los métodos HTTP tenés patch y tenés otro más que no me acuerdo el nombre, pero sí, olvídate, son estos 4 Los más utilizados, digamos. o sea, si vas a tecnologías de nicho, yo supongo que vas a encontrar un montón de cosas, desde que no usan HTTP y usan SOAP, hasta que usan algún patch. Eh, a cuentas de que estamos arrancando y es más tipo una introducción, los 4 importantes son estos. Y Bien. sobre estos, ahora yo voy a explicar algo que es súper sencillo, pero es súper importante. Nosotros, ¿qué les dije? Tenemos los métodos HTTP, que son, los dijeron recién. O sea, get, post, put y delete son 4. Son más, no importa. Pero estos 4 son los importantes. Normalmente hay distintas formas de mandar la información. ¿Ustedes usan Postman o usan solamente Swagger? Swagger. Suave nada más. Us- Ok, bueno, yo voy a admitir que a mí no me gusta Swagger, pero por una cuestión de que laboralmente yo trato de utilizar los endpoints tal cual como le pegaría al front. Las pruebas que yo hago normalmente en mi trabajo, trato de replicar lo que haría el front mandando las cosas. Claro, Lea, Ah, el Swagger es un paquete de tercero para mostrar el front, y vos usás Postman, que también es un sí, paquete de tercero para Swagger. mostrar el front. No tengo abierto porque es R, pero yo creo que si lo corro se va a abrir de una. Ah, vos lo tenés seteado con Postman. Ten- en realidad, no, Postman hagan de cuenta que es algo externo. Pero bueno, básicamente acá lo que vendrían a hacer es igual, era simplemente para mostrarle que es igual. Che, dale, loco, abrir el Postman.
Bueno. Bueno, por algún motivo no me abrió Postman como corresponde, pero no pasa nada. Vamos a crear acá. Bueno, esto de acá, básicamente, es uno de los controladores con todos los servicios que tenemos. Vamos al de user, que era el que estábamos usando. Ven que aparecen parameters y después aparece esto de acá, que es un JSON. Esto se dan cuenta de un JSON. Ujú. Que tiene valores básicamente por defecto, que son, como el user ID es un int, manda 0. Como isAdmin, creo que lo inicializamos en true, es true. Email es un string. Bueno, esto se superentiende. Básicamente, ¿por qué les muestro esto? Porque hay dos formas. En realidad hay tres, pero vamos a ver dos formas de mandar los datos. Uno es usando el body. El body es esto. Es un JSON. Se Bien, utiliza para métodos post, se utiliza para métodos put y se puede utilizar o no para deletes. Normalmente yo, ¿por qué uso esto en un post? Porque normalmente en un post vos estás creando, entonces tenés que mandar un choclo de información. Acá porque es algo sencillo, pero imagínate si es un carrito de compras donde compraste 48 productos que cada uno tiene cantidad, ID, color y cosas, y tenés que mandar todo eso. No lo vas a mandar por parámetros, porque si no te quedaría un pi, así larguísimo. ¿Sí? lo que vendría a ser por ruta, Parámetros, ¿no, Lea? exactamente. Parámetros es ruta. Entonces, según parámetro, es básicamente, si por ejemplo yo tuviese que hacer no sé, tengo que hacer un user ID, es literalmente un pic, user ID igual y el número. Eso es un parámetro y esto es un body. Súper entendible, yo creo que eso sí se entendió, es Sí, sencillo. sí, perfecto. Bueno, esto es Perdón, el Lea, ¿y el front núcleo root de se todas usan las llamadas los... que hagan. Perdón, ¿Eh? Lea, el front root se usa para los gets? eh, en realidad no es from root, es, vamos a ponerlo por acá, from query, Front query. se le dice. Las dos maneras que van a tener de mandarlo son esta y en realidad esta, que vendría a ser meterlo directamente en la ruta y mandarlo así. O sea, esto sería barra user barra 2, por ejemplo, si quiero borrar el user número 2. Sí. Y el método es método delete. Yo les quería mostrar Postman, pero no sé por qué mierda no está abriendo. Lea, perdón, no me quedó Bueno, claro. En front roots va por defecto sin que nosotros le aclaremos que es front roots. exactamente. Y se utiliza para los métodos, me dijiste. El from, o sea, el from root, el de queries lo puedes usar para gets y deletes, Sí, normalmente. bien. Que es, ahí me abrió Postman. Bien. Bueno, o sea, si yo quiero usar query, es literalmente esto. Y Ah, entonces yo simplemente le meto el método. no es roots. Claro, tengo una duda ahí. Siempre tuvimos la Ahora, duda con si los vos querés chicos entre esos hacerlo dos. por ruta, si por ejemplo, este de acá, viste que dice HDP delete ID 1, ahí, piqui. O sea, básicamente yo que les recomiendo, usen from body, usen from query y todo el mundo usa eso.
No es mucho más complicado que eso. El body es un JSON, úsenlo para los posts y para los puts. El query es un ID, es un parámetro. Mándenlo a los get y a los delete. Y ya. Bien, bien. Esa es Pero cuando usás los query tenés que aclarar from query. Sí, Bien. sí, sí. Bueno, dame un segundo. Bueno, ya vimos que hay tres maneras en realidad de pegarle a los endpoints. Nosotros vamos a ver dos, que son las dos que más me gustan a mí. No hay nada más que eso. Eh, Vamos a ver. Si ya vimos maneras de pegarle a los controladores o a los endpoints dentro de los controladores, ¿a qué le pega? En realidad, yo cuando le pego, por ejemplo, a este post, lo que estoy haciendo es, desde fuera, estoy mandando el JSON con los parámetros que están acá, que son los parámetros que acepta este endpoint básicamente. Si yo, por ejemplo, acá mandaría string, email, y y el email lo mando vacío, no me funcionaría porque justamente no era nuleable, ¿sí? Claro. Ustedes acá declaran qué es lo que va a necesitar sí o sí recibir el endpoint. Claro, Lea, te hago una pregunta. Entonces, quedamos que los DTO van dentro de la capa de aplicación, pero lo utilizamos en los controllers para que, digamos, después haga un mapeo entre lo que es, digamos, el DTO mismo y la entidad y ver qué atributo, digamos, utiliza. Bueno, ahí es una parte muy grande. Es más, te puedo responder a nivel laboral. Hay lugares que acá te ponen quiero crear un usuario y usan. Sí, Y funca. Hay lugares que capaz que no te lo van a poner por query ni de casualidad, pues estaría recontra mal, pero, pero puede ser que, por ejemplo, no sé, yo cuando hago un get, hago un get, que por ejemplo me tiene que traer get user by ID, mm, from query, int user ID, eh, para que me perdí. Me puse a escribir y me perdí. Me preguntaste. claro, sí. O sea, ¿es obligación, digamos, usar una DTO en el controller o directamente, si yo Ah, necesito todos los atributos, digamos, de la entidad, le paso la entidad al no, controller? para nada. No es Ah, obligatorio, listo. pero ten en cuenta que normalmente vos no vas a necesitar todos los datos de esa clase. ¿A qué me Claro, refiero? No sé, el ID del usuario es autoincremental, entonces no lo sí, vas a mandar. claro, lo No dejaste. sé, el rol se lo asignás vos, entonces no lo vas a mandar. Y así un montón de cosas. En realidad tenés que ver entre qué es necesario y qué no. Yo recomiendo, a cuestión de prolijidad, usar un DTO. Yo Perfecto, soy Leo. bastante partidario de usarlo por el hecho de que vos ahí básicamente encerrás lo que vas a usar en ese momento. Y lo Perfecto. otro es que los DTO son recontra reutilizables. Entonces, vos capaz que usás esto acá y después lo usás en un servicio que te devuelve el usuario con el mail, el nombre y el apellido. Y no necesitas mandar más que eso. Entonces lo volvés a reutilizar. Claro, Hay una perfecto, cosa Leo. que me acuerdo que habían dicho que justamente es mejor tener DTOs al pedo a no tenerlo y estar devolviendo clases. O sea, Claro, tener DTO no te Entidades modifica puras, en nada. digamos. Sí, las entidades normalmente vos las usás a una cuestión de datos, pero si por ejemplo es una entidad que tiene 140 campos, porque es, qué sé yo, no sé, el registro de un tornillito en una máquina con todos los datos de ese tornillito, a qué máquina pertenece y ponele que son 140 datos. Y vos decís, uy, yo tengo que mandar de qué color es. Y no va a mandar los 140 datos. Si mandás los claro. 140 datos, el front te manda la mierda. Ja, Claro, Por- Lea, por- hoy a la mañana estábamos hablando con los chicos, viendo un programa que habíamos hecho de prueba en su época.
y veíamos que el post, a mí me hacía confundir, que el post usaba DTOs. Y yo decía, si yo estoy creando, por ejemplo, médicos, y le mando un DTO, estoy creando médicos, o sea, mi base de datos está almacenando médicos simplificados, digamos, en vez de un médico completo. ¿Para qué me estaría creando eso? Pero claro, sería porque hay algunos atributos que son o como el ID autoincremental o como algún atributo que después se puede ir especificando con el tiempo, digamos, No, que vos ¿no? seteás. Básicamente, ponernos acá O tenemos viene, una claro. cosa que es crear usuario. Eh, si yo, por ejemplo, el usuario este tuviese que, no sé qué otra vez, hay un rol o algo así. Eh, si yo, por ejemplo, user type es igual a 1, yo esto no puedo, ¿cómo se llama esto? Darle al usuario la posibilidad de crearlo. Porque el que declara que el rol del usuario es cliente sos vos, no el usuario. Es por eso. El DTO lo creás para darle al usuario todos los datos que no podés completar vos. Claro. Claro, claro, todo lo que vos puedas cumplir. Claro, ahí se me ocurrió con los chicos, nosotros tenemos una clase abstracta de user y después a user tiene dos clases hija que es o un cliente o un profesional. Em, Mm. o puede ser también un paciente o un médico en la clase de los profes. Eh, Cuando vos creas médicos, por ejemplo, el tipo de usuario va a ser siempre dos, por ejemplo. Entonces eso no lo pasás en el post. Claro, Exactamente. Bueno, el ahí post entendí. pone nombre, apellido, lo que vos quieras. Pero por eso está bueno justamente usar el DTO. Porque vos limitás lo que puede mandar el usuario y no es por nada. Ningún usuario se va a poner con Postman a probar en tu aplicación si se puede crear como un rol administrador. Es una realidad, no pasa. Pero Claro. es una cuestión totalmente de seguridad que vos no podés permitir que eso pase. No le puedes decir, un usuario pega y en vez de afuera pone dos en vez de, pone tres en vez de dos y ahora un superusuario y puede borrar usuario. Entonces, no debería poder. Bien. Y después otra consulta, Lea. Ponerle que yo en mi programa quiero hacer un get para que el usuario después, una vez que ya esté creado un poco nutrida mis bases de datos, tanto de cliente, de paciente, por ejemplo, siguiendo con el hospital. Paciente como hospital ya tienen tres o cuatro pacientes y tres o cuatro médicos. Y yo quiero buscar Sí. un médico por nombre o también quiero buscarlo por especialidad. ¿Ahí crearía dos DTO distintos o crearía uno solo que tenga nombre y especialidad y con la posibilidad de que uno de los dos quede nulo? Ahí te digo, dame un segundito que voy hasta el baño y vengo. Bien, Ahí vengo. dale tranqui. Buena pregunta, Juani, ¿eh? Vamos a ver, amigos. Claro, cuando dijo que se pueden crear, que es conveniente crear más DTO que no tenerlo, ahí me entró la duda. Muy buena pregunta. Entonces, básicamente, el front roots no lo usamos para nada. Y no me quedó claro si los front roots eran los parámetros. Por más que no lo usemos para nada, el que viene por defecto, pero no lo llego a identificar, me lo confundo con el query. Sí, yo ahí tengo también una leve confusión. Después, si esto queda grabado, lo voy a tener que escuchar de nuevo. No sé Sí, si los chicos por ahí les Ese quedó. mocito. sí. Ahí está, ahí volví. Perdón. Vos me decías, si vos tenés en la base de datos distintos tipos de usuarios y querés traer solamente de unos o de otros, esa era la pregunta. Claro, yo ponele en mi controller estoy haciendo un get Sí, para que el usuario, ponele, si ya sabe qué médico quiere atenderse, me va a decir, yo me quiero atender con el doctor Marani, por ejemplo. Pero sí. si no sabe y solamente necesita un pediatra y no sabe que no tienen un pediatra de cabecera, dice, no, bueno, yo quiero traer por,
por pediatras. Entonces, mi consulta era, vos tenés que hacer 2 get, uno que sirva para traer por nombre y otro por profesión, sí, por especialización, o haces un solo get en el cual vos puedas poner nombre y especialización con la posibilidad de que uno o dos de esos quede nulo. Entonces, la base de datos entiende que vos dejaste nulo el nombre y solamente querés especialización. Creo que la estoy complicando un poco, no sé si se entiende. No, lo entendí y está excelente la pregunta. Es más, eso es algo que se usa 100% y lo resolviste diciéndolo justamente. Vamos a verlo acá y, y coso, así más o menos ya lo vas viendo. Bueno, Buenísimo, Leo. básicamente vos lo que dijiste es, yo quiero, vamos a poner doctors, igual, await, guión bajo, app context. App context es la base de datos. Es el conjunto de todas las clases y de todo. Ustedes vieron básicamente contexto en C Sharp, ¿no? Si no lo explico antes, porque si no se va a ir. No, no, pero ahí lo entendí, digamos, no, siempre hablaban de contexto, pero nunca, o por lo menos no Bueno, sabíamos lo que era contexto. Base de datos, agarra todas las clases y es el contexto. bueno, pará, vamos a ir primero, vamos a dejar esa pregunta que está buenísima en stand-by unos minutitos para poder explicarle eso, pero no tiene sentido que me vaya a algo más complejo si no expliqué esto que es más importante. Básicamente, todo lo que hablaron recién son filtros que se llaman en el contexto. Esto obviamente no va a funcionar, pero faltó un list así. Básicamente lo que recién dijo él es ¿cómo manejo un filtro? Bueno, ¿filtro de qué? Users, en este caso, es un listado de todos los usuarios. ¿Qué quiere decir un listado de todos los usuarios? Básicamente, Entity Framework resuelve una cuestión que vendría a ser cómo manejo la jerarquía de cada una de las clases, cómo manejo las tablas de la base de datos, vendría a ser básicamente, y dice, bueno, lo manejo de esta forma. Esto que se llama Present Tab Context, esto es la base de datos. Hagan de cuenta que es la base de datos. Básicamente, vos dentro declarás cada una de las tablas o entidades, pero cada entidad es una tabla en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, users es un conjunto de la entidad user que está en la base de datos. Déjame que me fije. ¿Eso en qué capa se crea en Clean Architecture? ¿En infraestructura y dentro de data? La verdad no tengo idea. O sea, en lo que es por capas se crea dentro de data. En Ok, Clean Architecture no sé. infraestructura, perfecto. Básicamente, tenés dos formas de crear esta base de datos. La primera forma se llama Code First, que vendría a ser escribir una clase, como por ejemplo test class, escribir esto de acá, que vendría a ser básicamente la creación de la clase cuando se haga la migración. Y básicamente vos lo que haces acá para no complicarlo tanto es yo al crear una nueva clase, por ejemplo, ya creamos, viste, tenemos clase usuario, quizás necesitamos clase doctores, que Sí, dijiste recién. sí. Bueno, vos al hacer la clase doctores, agarrás dentro de la carpeta modelos, le das la clase doctors, doctor. Le ponemos public in ID, doctor ID, public string, mail.
Bueno, esto es una nueva clase que es lo mismo que tenemos en el otro lado. Yo creé la clase, pero no creé todavía la tabla. O sea, no, ni creé la tabla, ni creé la relación que tiene mi aplicación con la tabla. Entonces, ¿cómo lo hago? Es una pelotudez. Perdón, Lea, ahí vos creaste una clase o un DTO. Un DTO. Una clase. No, es una clase, está. Es simplemente para que vean cómo se crean las clases en Entity Framework. Cómo se crean las tablas, perdón, en Entity Framework. Ah, Claro, tablas. Cristian te debe preguntar porque como lo hiciste en Models, nosotros creíamos que Lo Model era mandé. para en Models, me parece que lo hiciste. Sí, en Models básicamente tengo las clases yo. Puede ser que esté Ah, mal. No lo bueno, hice nosotros basado en nada, ni me teníamos acuerdo cómo lo hice. entendido que era las clases, por lo menos me habían explicado que las clases la mandaban a una carpeta de entities y en Models los DTO. Ah, sí, está bien. Está perfecto. Él fíjate que Puede tiene ser. dentro de modo el DTO. Tiene una carpeta aparte. Sí. Ah, mirá, Puede ser que esté, ¿cómo se llama esto? Que esté mal a nivel nombre de las carpetas. No, No lo no, a nivel de descarten. arquitectura, no, es otra cosa, amigo. Porque es distinta arquitectura. Vos estás quizás acostumbrado a laburar con otra Esto. arquitectura. No, igual es todo un proyecto, o sea, es literalmente algo que está hecho más o menos simplemente para pruebas que hago. No es que perfecto, tiene una Lea. arquitectura compleja y nada por el estilo. Clarísimo, una Así clase que, nueva que nosotros la metemos en Entity. Clarísimo, ya está. sí. Sí. Bueno, acá básicamente lo que hacen, ¿cómo decirlo? Ustedes tienen ya crearon recién la relación que va a tener las entidades y toda la bola y cómo se va a llamar el conjunto de esas entidades. El conjunto de todas esas tablas, Sí, usuarios, se va a llamar, el conjunto de todas esas filas, usuarios, se va a llamar usuarios. El conjunto de todas las filas, doctores, que cada uno va a representar un doctor, se va a llamar doctores. Ahora hay que crear perfecto. la tabla. ¿Y cómo creo la tabla? Básicamente o sea, Perfecto. fíjense que ya hay métodos predeterminados de Entity Framework, eso ténganlo en cuenta. Literalmente le mandan un Model Builder, que ya es una clase que ya está creada, punto, Entity, te decía el nombre de la entidad, que es Doctor, eh, Doctor, cerramos, abrimos, función entidad, Tiki, abrimos acá, esto es un cosito de coso. Esto de acá, Eso cada ustedes saben campo. SQL. Las limitaciones de Sí, cada ustedes, campo. Claro. Ahí le bueno, pone ustedes que el saben ID primary key, que ¿verdad? exactamente el nombre de la clave primaria, el nombre de la tabla, el nombre de las propiedades, los valores que tienen. Cada una de estas propiedades les puedes, no solamente puedes decir si son obligatorias o no, puedes filtrarlas en caso de que, por ejemplo, vamos a cambiar cosas, ¿no? Vamos a ver los completadores tiene entity. Vos podés hacer una banda de cosas, podés hacer el discriminador, podés declarar las relaciones. Una de las cosas que podés hacer que era importante para que me quiero acordar. Podés declarar si son campos que empiezan nuleados o no, si son requeridos. O sea, básicamente acá lo que vos declarás es cada uno de los campos que va a tener esa tabla, el nombre del campo y las relaciones que puede llegar a tener o no. Este es el enfoque Code First. Vieron que le dije que había dos enfoques, Code First y Database First. Database First es este otro. Vos podés hacer distinto, podés crear directamente la tabla y usar una herramienta que te permite, ahora vamos a tener qué cosa, que te permite usar Entity Framework que se llama scaffolding. El scaffolding básicamente es esto que está acá, todo esto que está acá,
más el modelado de clases, te lo genera directamente basándose en las relaciones que tiene SQL. Literalmente lo que hay que hacer es instalar el Tiny Framework, Design y Tools, o sea, herramientas, y meter este comando en la consola de comandos pegándole a la base de datos y diciendo cuáles son los modelos que se van a copiar. Y ya. Si ustedes saben SQL, para ahorrar tiempo está buenísimo. Si quieren aprender a diagramar con Code First, está buenísimo porque después, cuando tengan que agregar una boludez acá, se agrega desde el código, no lo agregas en la base de datos y escafoldea de vuelta porque sería un quilombo. No sé si eso se entendió, capaz me fui por las ramas. Sí, yo creo que al no haber tenido todavía la materia base de datos y no saber SQL, vamos a tener que usar el Code First, porque Bueno, SQL poco y nada nosotros. Yo la usé en un bueno, curso y no lo vi más. no, entonces no se la vuelen, pero bueno, es literalmente, ¿yo qué recomendación les doy? Métanse a un repo que tenga esto ya hecho Claro. y básicamente cambia carrer por doctor y cambia el nombre de las propiedades por las propiedades que vos vas a usar. Más que todo porque son todos iguales, pero va a pasar algún tiempo desde que ustedes empiecen a hacer esto hasta que se acuerden cada una de las propiedades que tiene, que encima es para esto puntual y solamente. Más que todo por eso, esto lo van a hacer una vez, la vez que agarren y empiecen a diagramar. Esto es clave Pero para la bueno, esto migración, ¿no? Para que funcione la migración. exactamente. Después de básicamente crear la entidad nueva que te va a crear la tabla básica, te va a crear la tabla. O sea, vos acá dijiste que va a haber una entidad que se llama autor que tiene estas propiedades y cuando vos vayas a el Nugget Package, te vayas a la consola y pongas add, add migration, te va a generar los cambios que vos hayas hecho en tu contexto. ¿Qué era el contexto? El conjunto de todas las entidades en la base de datos. Entonces, cuando vos hagas el add migration, si vos agregaste algo acá, pumba, te lo va a mandar en un archivito que cuando pongas update database va a generar ese cambio que vos hiciste en el código en la base de datos. ¿Eso se entendió más o menos? Si quieren, arranco de vuelta, porque esto es medio un quilombo y es lo más importante, me parece, porque lo van a hacer un montón. Bueno, Sí, si podés, Lea. si se puede. Bueno, No, fuera de joda, no hay drama. No queremos El molestar objetivo es demasiado. que no sé, no hay problema. El objetivo es que aprendan. O sea, es obvio que no van a salir acá y van a ponerse a hacer una aplicación en media hora. Pero tienen que tener la puntita como para que cuando estén solos no estén en pelotas. Después con ChatGPT, YouTube, Google sacan todo el resto. Pero lo ideal es que entiendan lo que hacen para poder seguir haciéndolo. Porque una cosa es saber por dónde ir y otra cosa es estar perdido. Así que vamos de vuelta. Vamos a hacer una cosa. A ver si. Yo quería usar esto. Ah, acá está. Bueno, ahí se llega a ver. sí, Lea. Ok. Yo acá tengo una clase nueva, que digamos que es Doctor. ¿Sí? Esto lo habíamos visto. Nosotros recién creamos una clase. Creamos una clase que se llama Doctor, que tiene X propiedades. Tiene propiedad ID, tiene propiedad nombre, tiene propiedad last name. Este Doctor es parte de Doctors. ¿Que Doctors qué va a hacer en la base de datos? Una tabla. Doctors va a ser una tabla que estamos creando en la base de datos. Todavía no se creó, lo único que hicimos fue crear la clase. Vamos de nuevo. ¿Dónde está la flechita?
Ok. ¿Por qué no se quiere mover? Ahí está. Bueno. Yo cuando quiero pasar de doctor a doctors, es decir, de la clase que creé recién, quiero convertirla en una entidad en la base de datos. Me voy a meter al contexto, que estaba acá. Lo voy a declarar, voy a decir, esto, o sea, ustedes saben inglés. Set, ¿qué es? Poner. Setear, modificar, sí. Exactamente, setear, poner, put sería. declarar, meter algo ahí, hacer que esto sea esto. Bueno, yo acá estoy diciendo que la entidad doctor va a ser un, va a ser un conjunto de doctor que va a formar doctors, que vendría a ser la nueva tabla que yo voy a crear en la base de datos. Claro. ¿Cómo cómo la voy a crear? La voy a crear usando el Model Builder. Que el Model Builder vendría a ser el pedazo del contexto, si le quieren decir, el pedazo del contexto donde yo declaro todas las tablas con las relaciones que van a tener y sus propiedades. Las propiedades es obvio que son las mismas que están en Doctor, o sea, voy a tener que copiar las mismas propiedades. Voy a tener que declarar que tiene una propiedad que se llama, es más, vamos a hacerlo juntos. Vamos acá, tengo Doctor. Doctor tiene una clave foránea, o sea, tiene un ID que lo representa, que se llama Doctor ID. Tiene una tabla, que es la tabla que vamos a crear ahora, que se va a llamar Doctor. Y tiene propiedades. Estas propiedades, ¿se acuerdan que el otro día les hablé de las funciones lambda? Sí. Bueno, todas las propiedades y la gran mayoría de lo que hagan en toda la aplicación van a usar funciones lambda. Entonces acá, ¿qué? Si función flecha, y yo pongo punto, van a aparecer todas las propiedades de la clase a la que estoy referenciando, ¿sí? Sí. En este caso es name. Si tiene valor generado, lo podemos borrar a la mierda. ¿Y cómo va a ser el nombre de la columna? Name. Esto Perfecto. de acá es declarar, dame un segundo, no sé, una mierda seguro, No, pero es pero declarar cada una de las columnas en la base de datos. sí, perfecto. El título de la columna. Exactamente. Entonces, lo que estás haciendo acá, esto que yo hice en este momento, es crear una nueva tabla que se va a llamar doctor en la base de datos. ¿Sí? Si yo acá pongo add migration, no olvidé el nombre, qué boludo. Doctor table 1, 2, 3. Esto me crea un archivo. Model Builder con los datos. No sé por qué. Bueno, no sé dónde carajo están las flechas en esto. ¿No ¿No te te deja sale sacarle la flecha directamente? ahí cuando le quiera apretar Acá en está. Model Builder? Ahí, la Ahí, flecha Ahí mira, ahí. está, la reputa madre. Con un pajero buscándolo. Bueno. Tengo el Model Builder. Completé todos los datos. Migración. ¿Qué es la migración? La migración es la compaginación de todos los cambios que yo hice en el Builder. Lo detecta Entity Framework y crea un archivo que lo que va a hacer es pegarle a la base de datos los cambios que yo hice, nada más. Esta es la migración. Perfecto. Si acá buscamos Doctor, dice que en SQL va a meter una columna que se llama ID, creo que Doctor ID. Una columna se llama Name y una columna se llama Last Name. O sea, va a crear estas tres columnas. Sí. Y su primary key va a ser Doctor ID, que es lo mismo que yo declaré antes. ¿Sí? El siguiente paso a la migración
es el Update Database, que lo que hace es, estos cambios que yo generé en el archivo, le van a pegar directamente a la base de datos. O sea, si yo creo una tabla que se llama Doctor, se va a crear directamente en la base de datos. Vamos a hacerlo, ya que estamos. Vamos a ver si funciona, porque a veces funciona, a veces no. Vamos a borrar todo esto, yo ya lo creé. Vamos a ver si funca. Y ahora si nos metemos acá, debería haber una nueva, ¿cómo se llama esto? Una nueva tabla que se llame Doctor. Tuki, se creó la tabla. Consulta, Lea, nosotros para verificar si está bien creada la migración y bien hecha la update database, tenemos que, digamos, ¿te genera un archivo MySQL que lo podemos abrir con MySQL? ¿Cómo es el tema? No, lo que genera es un archivo en C Sharp, que es el archivo. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, si yo, por ejemplo, ahora hago otro cambio y no sé, le cambio, por ejemplo, un campo, lo único que va a decir el archivo es el campo que cambia. Entonces vos te das cuenta, básicamente detecta en qué migración estabas y a partir de qué migración hacer el cambio. Si yo hago ahora, ¿cómo lo detecta? Básicamente se guarda el historial de migraciones de Entity Framework. Te guarda en dónde estabas y si vos, por ejemplo, haces 7 cambios y haces 7 migraciones distintas y haces un update database, empieza a partir de la última migración que se hizo. claro. Esto es medio un quilombo, Pero nosotros tenemos es que medio un poner quilombo. file open y buscamos el archivo de C Sharp. Sí, o sea, se genera acá, mirá. ¿Dónde mierda está? Debería crearse. Migrations. Ahí está, ahí está. Y Perfecto. acá te muestra básicamente un pantallazo de cómo está. Creo que es la última versión estable este. Eh, Así que nada, esto es lo que tienen que hacer. O sea, ¿vieron lo que hice de crear una entidad Doctor? Esa entidad Doctor, meterla en un DB set, en la tabla Doctors, y esa tabla Doctors crearla. Sí. Eso es lo que tienen que hacer para cada una de las entidades que quieran hacer. Es el Perfecto, caminito Lea. este. Excelente, Leo. Perfecto. O O sea, este es el sea, caminito. hacemos, digamos, Doctor, hacemos la entidad, después la lista, el builder, migramos y el update. Todo para cada entidad, digamos. Exactamente. Y Bien. ahí establecen también las relaciones. A ver si hay Entre un. las tablas. Eso lo vamos a hacer al Acá final, está. pero se meten ahí también. Ujú. Eso Lea, sí, te hago una consulta, porque me había quedado medio, en su momento, cuando yo lo estaba estudiando, yo sabía más o menos para, digamos, saber qué le pega a qué. Yo sé que controller le va a pegar a servicio, ¿no? Donde va a tener la sí, lógica de negocio, ¿no? Y sí, servicio le va a pegar a la interfaz de repositorio y esta a su vez le va a pegar al repositorio y buscar, digamos, el dato ahí. sí, Yo tenía la duda, ¿por qué? Porque sé que, digamos, vos tenés qué sé yo, la capa web donde está el controller que va a buscar, digamos, va a tener la solicitud, digamos, del cliente, va a ir al servicio que tiene toda la lógica, apoyada, digamos, por los métodos y el DTO ahí en el controller, y va a buscar en la capa domain la interfaz de repositorio. Pero ¿cómo es sí. que el servicio toma los datos de la interfaz de repositorio en domain si, digamos, infraestructura no?
no está conectada con el domain? Eso me generó una Bueno, duda. eso lo podemos ver justamente ahora que sí ya entendimos qué era el contexto, podemos hacer el camino del controlador al servicio y responder Joya, exactamente eso. joya, gracias, Bueno, Leo. bueno, antes, no me acuerdo, Juani había preguntado, me parece, el tema de cómo funciona si, por ejemplo, yo quiero meter un filtro. Quiero filtrar Sí. o por el médico o por, ¿cómo se llama esto? O por un tipo de especialidad. Vos habías preguntado, ¿no? Sí, lo de los DTO te Sí, pregunto, sí. Juani. Sí, sí, se hacía falta hacer 2 DTO o uno solo con posibilidad de que se vaya interpretando a ver qué quería buscar el Vamos a cliente. hacerlo exactamente ahora. Vamos a crear un Buenísimo. método que se llama get doctor. Cualquier nombre, vamos a poner. Ustedes pongan lo que quieran, es simplemente coso. Y es solamente un get o por ID o por, ¿cómo se llama esto? O por el tipo de médico, ¿no? Sí, Claro, habíamos dicho por ocupación o por nombre, por ejemplo, Especialidad o nombre. pero con lo que vos sientas que salga mejor el ejemplo, está Es bien. lo mismo, es lo mismo. Doctor ID. Vamos a agarrar y decir, bueno, esto había preguntado Nahu antes. Estamos en la capa externa, estamos en el controlador y el usuario va a mandar determinados parámetros. Estos parámetros pueden ser o Doctor ID o Name. ¿Sí? Yo voy a agarrar y voy a meter en mi capa de servicios, que básicamente es donde tengo cada uno de, o sea, mi capa de implementación, donde tengo cada uno de mis servicios que voy a utilizar. Yo acá voy a crear una task, porque es una función asincrónica, espero una respuesta, entonces vamos a una task. Vamos a traer un create doctor, no, get doctor by, no sé, ID or specialty. Larguísimo. ¿Esto qué me va a traer? Me va a traer una lista de doctor. ¿Por qué no me está trayendo? Ahí está. Y a esto le vamos a pasar int ID, doctor ID o string doctor. Me aparece así porque yo todavía no lo creé dentro de los servicios, ¿sí? Miren, nos estamos pasando por el ojete igual el tema de que yo tendría que haber creado una nueva implementación que se llame Doctor Services, una nueva interfaz, no importa, nada por esto, pero bueno. Yo acá tengo un public async task que me va a traer el doctor por ID o por especialidad. Entonces lo que vamos a hacer es par y de doctors igual guión bajo appcontext.doctors.where. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es busca en contexto, que el contexto que era La database de todos los Claro, doctores. todo tu... exactamente Sí. de todos los doctores y el where, ¿qué es? Un filtro. Esto ya exactamente un filtro. Vamos a una función lambda que lo que va a hacer es declarar qué filtro va a hacer. Entonces yo le puedo decir acá que me traiga los doctores cuyo x.id sea igual a doctor ID. ¿Esto qué me traería? Me va a traer Que te todos machee. los doctores que macheen con el ID que yo le mandé por el controlador. Entonces, si por ejemplo yo le mando una especialidad
hagamos de cuenta que esto es una especialidad, una ID de especialidad o un ENUM con especialidad o lo que sea, me va a traer todos los doctores con esa especialidad. Yo puedo decir if, porque hay que usar básicamente, si vamos a tener una doble, vamos a tener o un parámetro que es especialidad o un parámetro que es apellido. Claro. Sí. Entonces, si por ejemplo, if speciality es distinto de null, si especialidad no es nula, tráeme esos doctores. If doctor.lasname, hacemos de cuenta que esto me va a traer un solo doctor, porque es una realidad que va a traer un solo doctor. Va, doctor igual appcontext.doctors.where x.lastname e igual al doctor lastname return doctors. ¿Y se acuerdan lo que le había dicho antes? ¿Este doctor qué representa? El filtrado Ese de todos los doctores. ¿Pero qué es? Un objeto. un objeto. Exactamente, es una lista de doctores, es la Lista. cantidad de doctores que cumple con esos determinados parámetros. Esa Entonces, ¿qué lista podemos de hacer doctores es la que se nosotros? encuentra en el context, ¿no? En la base de datos. La lista de doctores. Exactamente. Entonces, si Hay que nosotros, declararla, la miren, lista. ¿por qué les dije que no pueden inicializar algo como un var? Porque si ustedes quieren inicializar doctores igual null, les va a tirar error. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que usar list doctor doctores. Declara una nueva list doctor, inicializan y ya. Esto es una lista vacía, básicamente. Perfecto. To list async, porque una operación sincrónica. Doctors. Bueno, no sé cómo está viendo error. Que sería igual, ¿no? ¿Mm? No sé por qué esto me está tirando error. Esto no debería estar tirando error. Estoy haciendo algo mal y no sé qué es. Sí, que Tengo una Doctor lista ID de igual a doctores. Speciality, capaz. Le tenés que poner que Speciality igual a Speciality, No, ¿no? no. Porque está en todo. Si la especialidad es nula, tráeme los doctores cuya cosa sea tanto. To list async. New list doctor. Tengo una lista de doctores. ¿Qué no me puede convertir? No, pues estaba mal. Ah, qué pajero. Método asincrónico, hay que poner la vuelta adelante. Listo. ¿Esto qué hace? Básicamente lo que hace es, si yo le mando la especialidad, me trae
los médicos que cumplan con la especialidad. Si le mando el apellido, me trae los médicos que cumplan con el apellido. Y básicamente lo que le puede decir es, si no, tráeme todos. Pero literalmente, así es todo. Ya eso es todo. Lea, perdón que te Buenísimo. pregunte ahí, el doctor ID, ese que está en la línea 45, ¿cómo es eso? No, no entiendo. O sea, esto de acá es una función lambda Sí, que lo que hace es busca todas las. O sea, imagínate que este where es el where de SQL. sí, Esta X representa cada una de las filas. sí, Y lo que busca es donde Doctor ID, o sea, la columna de doctor, sí, sea igual al parámetro speciality, que es un número que le estamos pasando nosotros. sí. Bien. En caso de que ese parámetro sea verdadero, te va a devolver esa fila. Te va a Y te va devolver. a devolver todas las filas que cumplan con esa condición, sería. Claro, pero busca en Ah, la columna de ID todas las especialidades. sí, en realidad tendría que haber puesto especialidades, pues estamos comparando. Vamos a poner Doctor ID porque si no queda, Ah, claro, queda había coso. algo que no me cerraba. Claro, había quedado del ejemplo anterior, me parece. Y después lo cambiaste Sí, por. pero Si no sería Doctor Speciality igual a Speciality, ¿o no? sí, nada más que no tenemos el campo Speciality porque no lo pusimos en la clase. Claro, Claro, claro. no, pero era así, claro, era Y modo otra ejemplo. consulta, siempre cuando se hace estas comparativas para los modules se hacen con funciones asíncronas. Mira, hay gente, nosotros cuando hicimos el proyecto no usamos funciones asíncronas porque no sabíamos usarlas. Eh, Creo que habíamos hecho directamente public list, doctor, get doctors. O sea, lo podés hacer así, te va a funcionar en tu local. Ah, O sea, si podés no usar funciones asíncronas, te va a pero funcionar de forma mi local. recomendación, En una aplicación real aprende a no. usarlas. Claro, Sí, exactamente. Eh, Tenés que usar funciones asíncronas, es más, hay un montón de cosas que no estamos haciendo. Pues no estamos usando try, catch, o sea, no pasa nada. Esto es el mínimo indispensable. bien. Yo no me la volaría intentando entender los try catch, Los o try catch sí, son sí, la para verdad que devolver estaba. los status code, ¿verdad? Probá a hacer algo y si no funciona, tirame el error. Eso es un try catch. Ujú, Try es intentar hacer esto y si te tira una excepción, va al catch. Es eso. bien. Bueno, ahora, vos, Nau, me preguntabas recién, ¿cómo hago yo desde el servicio para ir hacia el repositorio? Claro, exactamente, porque, o sea, sabemos que el del servicio solamente toma de la capa domain la interfaz de repositorio. Ahora, ¿cómo esa interfaz de repositorio puede chupar datos del repositorio, digamos, de la base de datos? Bueno, para eso empezamos por acá. Estamos en el controlador. Yo acá, ¿qué metí? Esto de acá es, hacer de cuenta que es que en el controlador, hacer de cuenta que el controlador es una mochila y metí los servicios que voy a llamar. Nosotros recién creamos Perfecto. un servicio dentro de la capa de servicio, básicamente en las implementaciones. Creamos el servicio para traer todos los doctores. Sí, sí, ¿Te acordáis de que hicimos recién? Bueno, sí. ahora, ¿cómo llamo yo a esa capa? Básicamente, acá está la parte que hablaba de inyección de dependencias. Oh.
Vamos acá. User Services. Publicación. Bueno, básicamente nosotros tenemos un método. Un método es, ¿vieron cuando ustedes en JavaScript crean una función y le meten un console log y apretan clic y aparece el console log? Bueno, un método es eso, es una función. Nosotros acá tenemos esta función que lo que hace es traer el médico por ID o por especialidad, o por nombre, en realidad está mal el nombre del método, no importa. Bueno, si yo acá quisiera llamarlo, yo no lo puedo llamar directamente desde el controlador, ¿sí? Para eso usamos la inyección de dependencias. Este servicio, estos servicios, todo esto que aparecen acá, están dentro de esta capita, que es iUser Services, que vendría a ser la interfaz. Lea, perdón, La tengo un interfaz, concepto súper en el aire que no lo termino de entender. ¿Qué es la inyección de dependencia? es una buenísima pregunta. Piénsenlo de esta manera. Yo ¿alguno jugó al World of Warcraft o algún juego online de eso? ¿Al LOL? Sí, a todo, a todo. A todo lo que Bueno, se te ocurra. bueno, vieron que cuando vos apretás la Q, básicamente tira el skill. Me gusta que me lo expliquen con ejemplo de juego. Sí, tira Bueno, skill. bueno, vos viste que tenés como, o sea, básicamente la Q es un acceso directo al skill, porque si no tendrías que ir con el mouse a apretar el botón. Exacto. Bueno, la inyección de dependencias es básicamente se guarda todos los skills, que cada skill vendría a ser un servicio. Entonces vos ahí guardás todos los skills que va a usar esa interfaz. Esa interfaz es es un menú donde están cada uno de todos los skills que tenés guardados, todos los accesos directos. Sí, Ahí se entiende. sí, perfecto. Es decir que, digamos, con la inyección de dependencia, vos traéis el contrato de la interfaz que pusiste para utilizar los métodos de eso. Ajá. O sea, básicamente vos lo que estás haciendo es, acá guardo todos mis accesos directos y yo en el controlador llamo a no vas a llamar a una sola interfaz. Normalmente llamás a 3, 4, 5, 10. Llamás a todos los. ¿Cómo sería? Todo el conjunto de accesos directos que tenés. El de Claro. usuario, el de carrera, el de doctores, porque a veces necesitas llamar en un mismo controlador a distintas interfaces. Y la Pero inyección de básicamente es dependencia, eso. la inyección de dependencia, ¿quién se la hace a quién? ¿El acceso directo a la lógica o es el acceso directo de la lógica? Es el acceso directo de la lógica. Básicamente vos lo que estás haciendo acá, lo que estás diciendo es iUser Services tiene estos métodos que en realidad no son estos métodos. Esto es un acceso directo que referencia a un método existente. Perfecto. O sea que Por la eso yo inyección acá de puedo, dependencia es desde los accesos directos a los métodos. sí, es un concepto extraño porque vos en realidad la inyección de dependencia la haces en el servicio, pero en realidad lo que haces acá en realidad es, para que acá, vos acá podés crear cualquier cosa. Podés mandarle así, Pepe, y ves, y no te tira error, No, porque básicamente hace referencia a los métodos reales, a los claro, métodos que están acá. claro. Y no te tira error porque vos estás haciendo referencia a algo que no existe, que no se va a implementar nada. Exactamente.
No, vos lo podés llamar en el controlador y te va a tirar error, pero porque no existe un método que haga algo de eso. No existe, no hay nada. Eso. Pero básicamente lo tienen que pensar de esa manera. La inyección de dependencia es la forma de separar el skill del acceso directo. Vos tenés el conjunto de skills por un lado y la forma en que lo tiran de otro. Claro, pero yo tenía entendido que en las interfaces Macro. son todos los contratos que vos te comprometés a utilizar. Y si yo en la interface le mando fruta, un método fruta, que no hace referencia a nada, se está comprometiendo a utilizar algo que no existe. No entiendo ahí bien Exactamente, no te por va a funcionar. no va a funcionar, va a tirar un error. Ajá. O sea, No básicamente, tira si error lo en el querés ver de código, otra manera, pero sí cuando lo implemente. exactamente. Ahí está, ahí está. Si lo querés ver de esta otra manera, user services son todas las, todos los métodos que vos tenés y la interfaz es los que querés acceder desde ahí. O sea, Perfecto, ¿a qué me perfecto. refiero con Podés esto? acceder a Yo todo, o tengo a la, uno o a ninguno. exactamente, yo tengo acá, por ejemplo, user services, o sea, esta interfaz. Y me van a aparecer los métodos que están ahí. Get al user, get doctor type, get type. No importa cuántos métodos yo tenga acá en user services. Yo puedo poner get al user 1, 2, 3, que en la interfaz solamente me van a aparecer los que están en la interfaz, los que están declarados, los accesos directos que yo declaré. Exacto. Y hace la inyección de dependencia, el acceso directo al service. Así sería el concepto. Es La interfase al servicio. exactamente. Sí, en realidad es como que el servicio hereda de la interfase, digámosle, o sea, esto de acá es la inyección de dependencias, pero, pero no se la vuelen tanto. Lo único que tienen que recordar es que si tenés un servicio, hacé la relación con su interfaz. Y si tenés una interfaz, escribí, o sea, copiá los métodos que va a usar de ese servicio. Claro, yo sabés por qué te pregunto, Lea, por qué hago tanto hincapié en esto, porque estamos como que estamos tratando de entender el concepto de inyección de dependencia, que lo entiendo, pero me preguntan en la teoría y bien no sé qué inyecta qué. Entiendo cómo Ah, funciona, pero me van a preguntar me va a preguntar Pablo y me va a agarrar. nada, igual si le La respondes eso, te interfase, la va. interfase inyecta al servicio. La inyección de dependencia la hace la interfase al servicio, ¿es correcto? La inyección de dependencia la hace. Claro, en el servicio Sí, inyectás la interfaz. Ah, al revés. El servicio a la interfase. sí, O sea, el con, servicio se inyecta a sí mismo, digamos, la interfaz, o sea, los métodos que se comprometió a usar. exactamente. O sea, básicamente lo que vos haces es, en el servicio metés la interfaz que lo que hace es declarar cuáles métodos va a utilizar el controlador o donde vos llames esa interfaz. Bien. Y después, o sea, pero no es que la, la interfaz hereda del servicio, no. Sí, la interfaz hereda del servicio, los métodos, digámosle, ponele, no tan así, pero básicamente lo que tenés que pensar es que la interfaz es lo que yo permito usar de ese conjunto de servicios. Creo que Perfecto. ese sería el concepto. Bueno, bueno. Y Lea, después, y bueno, y lo último es esto, que es que tienen que, cada vez que ustedes creen un servicio en interfaz, tienen que declararlo acá, en el main, en program, bien, eso no porque si no, sabía. no les va a funcionar. Sin Bien. AU. Sí, te quería consultar, Lea, y también en el servicio se hace una inyección de dependencia del iRepositorio, o sea, de la interfaz del repositorio. Si usás patrón repositorio, como yo uso en el laburo, sí, normalmente vos agarrás y vamos a meternos en el servicio. Ves que nosotros acá llamamos al context. Si Sí, vos llamás, vas a llamar al repositorio y normalmente vos pones private
read only, iUser repository _user repository. Ah, Esto, toma, user repository, user repository. Y esto sería iUser repository, Y otro guión bajo user repository. user, Ah, no, user repository. así. O Perfecto. sea, que esto lo que haría sería referenciar, o sea, es lo mismo, idéntico que hicimos recién referenciando el controlador a la interfaz del servicio, nada más que Sí, agregarle, en vez de 2 son 4. O sea, el claro, servicio acá va a referenciar a la interfaz del repositorio. La interfaz del repositorio te va a mostrar los accesos directos de los métodos que tenés en el repositorio. Pero no se la huelen tanto así en el sentido de lógica, porque en realidad ustedes piensen que el repositorio es no sé, un servicio más. O sea, imagínense que es un servicio más, o sea, cumple lo mismo. Tiene una interfaz, tiene métodos que le pegan a la base de datos. Es simplemente un campo más de abstracción. claro, Pero es exactamente lo mismo hicimos recién. Si queremos si quieren que creemos un repositorio y ahora no, pues ya son las 3 de la tarde, pero un día de esto lo hacemos. Es una boludez, es literalmente copiar más o menos lo mismo de esto. Y claro, para, pues sí, les sí, quería perfecto. decir, No, no, sí que te entendí, te entendí. O sea, y de ahí, digamos, el servicio toma de la interfaz del repositorio que va a tener los métodos del repositorio mismo que están en la infraestructura. ¿Es así la conexión que hace? exactamente, Perfecto. exactamente. Y básicamente lo que hace, ves este guión bajo app context. El Claro. repositorio le va a pegar al app context, no el servicio. El servicio le va a pegar a la interfaz del repositorio. Entonces por eso tienen conexión, porque o sea, la aplicación toma del domain la interfaz del repositorio, con eso actúa en base a los datos que saca de la infraestructura y hace Exactamente. toda su lógica y demás. Perfecto. Y bueno, eso es más o menos un pantallazo recontra general. No sé si quieren preguntar algo más. lo último que te iba a No, preguntar, si vos me lo podés explicar con tus palabras, Lea, lo que dijo el Nahue recién, la ruta, el camino que hace eso solo y no te molesto más, amigo. Lo No, último no hay, del no hay problema. repository y cómo Lo llega a vamos, la lo vamos a hacer base de con datos. un diagramita. Puede ser la molestia. No, no me moleste, bro, chill. Bueno, nosotros estamos acá en nuestra capa controlador. Sí, O sea, vamos a hacer una más. Estamos acá. Esta es la aplicación web. Esto es básicamente tu front. Con el front, a través de un método HTTP, le voy a pegar a mi controlador. En ese controlador, yo eh, inyecté la interfaz a User Services. ¿Qué inyecté? Una interfaz. Voy a acceder a una interfaz. Interfaz de servicio. Esta interfaz de servicio va a ir hacia el servicio propiamente dicho. sí, Servicio. Ese servicio en la capa repositorio. Acuérdense que esto es solamente para el patrón repository. No. Este servicio va a ir a la interfaz del repositorio, que vendría a ser igual a esta, claro, exactamente igual a esto. O sea, es lo mismo. O sea, claro, nada más que se va a llamar iUser Repository.
Ese, Pero claro. esto vendría a ser la interfaz de repositorio. O Sí. sea, la interfaz del servicio es lo mismo que la del repositorio. O sea, tendría que crear otro archivo, obviamente, y los métodos No, van no, a ser sí, lo del pero digo, repositorio. Pero es lo mismo. O sea, está en otra perfecto. capa, pero es lo mismo. A nosotros nos están haciendo Exactamente. otra capa, pero bueno, es lo mismo. Va hacia el repositorio y este repositorio Database. llama al contexto Ah, y este contexto. database. El contexto es la base de datos, pero bueno, se entiende. Claro, la duda que yo tenía antes era que si la interfaz de repositorio le pega al repositorio, ¿cómo es que se conectan, digamos? Porque sabemos que la interfaz del repositorio está en domain y el repositorio en infraestructura, pero a su vez, digamos, domain e infraestructura no están conectados entre sí. ¿Cómo es que obtiene llegar hasta ahí? Por la ley Creo de que- transitividad, ¿no es, Lea? O sea, ¿cómo van de un lado al otro? En realidad es que el camino es este. El controlador le dice a la interfaz, a ver, necesito un método para atraer el usuario. Entonces, la interfaz dice, tengo un método, se llama getUser, que está en el servicio. Yo cuando me meto en el método getUser, dice, che, necesito llamar a un usuario. Y me dice, sí, tengo cómo llamar a un usuario, para que está en la interfaz del repositorio. Entonces te metes en la interfaz del repositorio. La Bien, interfaz del repositorio agarra y dice, tengo un método para llamar al getUser. Entonces vas al repositorio, el repositorio dice, sí, para que llamo al contexto y te traigo el usuario. Y perfecto. entonces, este camino que hiciste vos, o sea, que vino recién, vuelve y el controlador es el que después Ya da la respuesta. te retorna acá, porque vos le decís qué es lo que retorna. Claro, perfecto, Lea, perfecto. Y es más, el dato de lo que retorna, eh, ¿para qué tengo entendido que se usa repository? Porque vos, ¿te acordás lo que le decía antes? Que vos capaz de tener ¿cómo se llama esto? Una entidad que tiene 100 propiedades y vos necesitas el color y el nombre. Porque muchas Sí, veces dentro del repository vos agarrás y manejás la llamada al contexto con todas las relaciones que tenés que traer. Hay una cosa que nosotros no vimos hoy, pero capaz ya lo vieron ustedes, que es que vos cuando, por ejemplo, querés llamar a un context user, podés usar un include que te trae las entidades relacionadas. Si, por ejemplo, usuario tuviese una foreign key que sea es de SQL y yo sé que no, capaz no entienden, pero piensen esto. Dentro de una tabla, un usuario es de una compañía, por ejemplo. Entonces, yo podría decir acá que me incluya la compañía. Entonces, básicamente lo que estaría haciendo esto es traerme el usuario y la compañía. Y eso yo lo declaro como clase. ¿Entendés? Eso queda en el patrón repository. Cuando yo me voy al servicio, yo capaz uso un DTO y transformo eso que tenía el objeto usuario y el objeto compañía, que es un quilombo, en un DTO con los dos datos. Entonces en el servicio capaz que haces eso. Es claro, eso nada más. entiendo. O quizá Bárbaro. es una, no sé, vos tenés que traer determinados datos de la base de datos y en el servicio los tenés que traducir al inglés. ¿Entendés? Es para eso, es para dividir las responsabilidades. Perfecto, Lea, buenísimo, buenísimo. Eh, eso más o menos se entendió. Sí, Bueno, sí, sí. y justamente por eso, vos dentro de cada uno de los métodos declarás qué es lo que va a devolver. Buenísimo, ¿Ves? buenísimo. Y esto está en la interfaz. Lo que te dice es qué es lo que va a devolver cada uno de estos métodos.
Claro, bien, O sea, si bien, esto que dice nada es porque no devuelve nada, devuelve un void. Pero bueno. claro. No, perfecto. Bueno, entonces queda claro que lo de repositorio, digamos, lo del hay repositorio y lo de la interfaz de los servicios, es lo mismo, nada más que puesto, digamos, en otras capas y otras carpetas, pero es lo mismo lo que va, digamos. Es lo mismo. Perfecto, Lea, buenísimo, buenísimo. Bueno, no Bueno, sé si tiene alguna cosa más. Estamos No, bien, Cualquier Lea, ya cosa te que me amigo. dejamos preguntas. Ya, por tranquilo, me la duda, parece. ya estamos, amigo, ya estamos. no, te Nada, es agradecemos, un Lea. montón de información, boludo. Yo sé que es difícil. No, no es molestia, chill. No, Ahora, pero sí, mil gracias, amigo. Ahora estamos como más ahí metidos. Me despejaste una banda de dudas. no, cualquier cosa, pregunten. ¿Saben que tardo en contestar? Ah, bueno, eso yo los comento, a ese parezco medio mal. Yo tardo en contestar porque yo no uso prácticamente el celu. Cuando llego a mi casa lo guardo en un cajón es más, tengo desactivadas las notificaciones y no tengo sonido en el celu. Claro, Imagínense. Pero bueno, apenas, apenas puedo siempre les contesto. Eh, dale tranqui, no pasa nada, pero amigo. bueno, cualquier cosa que tengan, díganme. Y si no, bueno, hay unos videos que yo le pasé a Cristian que son de justamente más o menos lo que expliqué recién, pero a nivel práctico, cómo crear una cosa, o sea, cómo crear un objeto dentro de la tabla, cómo borrar, cómo datear, cómo traer por ID, cómo funcionan los filtros. Yo eso le mandé varios tutoriales a Cristian. Joya, Si quieren eso, pásenselo. Y la realidad es que todo lo que vendría a ser práctica es esto y no mucho más que esto. Es más, buenísimo, y Lea. hasta quizá me fui un poquito más, porque no le van a pedir este nivel de complejidad. Ok, Pero está bueno que joya. lo sepan. Lean, después nos pasás la capturita esa del paso a paso de la migración. Ese que Sí, hiciste ahí es genial, eso, buenísimo. esto quedó horrible. Ahí está. Eso te iba a preguntar si iba así o. Por- Pero bueno, Pará, mi recomendación es que hay dos partes difíciles en esto, y una la tienen que estudiar, aunque sea un pijazo, y es que van a tener que ver cómo funcionan las relaciones 1 a 1, N a N y 1 a N en SQL, porque lo van a usar en el back. claro, Mi otra recomendación, no hagan tan complejo el proyecto. Nosotros nos re desvivimos haciéndolo y terminamos hasta último momento haciendo cosas. claro, Eh, Hagan algo menos sencillo, usuario se loguea, tiene para pedir turnos, esto y esto y esto. 6, 7 entidades como mucho. No se la huelen tanto. listo, listo, Sí, por perfecto, Lean. suerte lo tuvimos en cuenta. Yo me acuerdo, vos nos había dicho también y tratamos de hacerlo lo más, digamos, corto posible, pero bueno, respetando la exigencia que nos piden los profesores, ¿no? Y sí, y JWT lo van a tener que meter sí o sí. Bueno, los roles ni hablar. Bueno, justamente hay cosas que tienen que ver con la autenticación y la autorización que no los nombré, pero son importantes. Pero bueno, tienen todavía como 3 semanas para entregar el TP, ¿no? No, No, el no, sábado. sábado, Nos adelantaron la Ah, bueno, fecha, Lea. Sí. una semana. bueno, va, métanle pata, Sí, pero sí, bueno, todo esto que vieron es todo igual, y todo lo que vendría a ser servicios son todos iguales. Los vos, filtros son todos iguales, los crear son todos iguales. No se la huelen tanto. Y ChatGPT, la posta es que te responde un montón de cosas. Si ustedes respetan esto, no deberían tener problemas. joya, 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 sí, sí, sí. Sí, nosotros teníamos creado, viste, qué sé yo, la capa aplicación íntegra, teníamos creado la parte de, digamos, también la capa de domain, y estábamos ahí en el tema de infraestructura para hacer, viste, repositorio y la interfase.
y bueno, nos quedamos ahí, pero sí, nos fuimos fijando y es todo lo mismo, o sea, los servicios se repiten, la misma manera de declarar las cosas, lo mismo, o sea, todo igual después. Es hacer bien el caminito y después, bueno, Y el camino, mira, si lo van a hacer, es así. Literalmente puedes mirar esto de costadito y ir repitiendo. Agarro, creo el controlador, le inyecto el servicio, a ese servicio lo llamo desde la interfaz, ese servicio llama al del repositorio, o sea, básicamente yo empezaría igual por acá. Yo en el trabajo perfecto, puntualmente empiezo por acá, yo empiezo por el repositorio y después creo el resto de las cosas, perfecto. pero pueden hacerlo como ustedes quieran. Buenísimo, Lea. Mil gracias, amigo. Bueno, cualquier cosa avisen, me voy a viciar un Muchas rato. gracias, Papucho. Muchas gracias por todo, por Dale, tu tiempo. bueno, Muchas gracias de verdad. Nada, Muchísimas no hay gracias, problema. Lea. dale, un Cualquier abrazo, cosa Muchas me gracias. papá. avisen. Dale, muchas Abrazo. gracias. Abrazo grande. Buen Chau. fin de Lea. Que Buen fin de. descanse. Sí. Oh. ¿Se van a poner a viciar un rato? No, no vamos a poner con esto, amigo.